Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Nagendra Torres de Vidas Naje y Astrología Nagendra. Y en esta ocasión pues vamos a hacer un programa diferente. Vamos a platicar entre nosotros. La idea es hacer un formato simplemente diferente, a ver si les gusta. Pero pues consideramos muy interesante hablar sobre esto que es la inteligencia artificial y la conciencia y todas las implicaciones de esto. Así que bueno, sean bienvenidos ahora a este programa que va a ser como una especie de chisme entre nosotros. Así que bueno, pues bienvenidos. Exacto. Bienvenidos. Y todo comenzó porque estamos discutiendo si la conciencia es un producto del cerebro o de la mente. si el cerebro es un recipiente que la contiene. Sí. Es decir, si la conciencia es algo que existe en el universo como tal y que todo lo que existe, la energía, lo que podemos ver es pura conciencia y eso lo decodifica el cerebro para tener una experiencia consciente, o si todo lo estamos produciendo por medio de algoritmos cerebrales o información cerebral. Es que está muy interesante. Porque sí, como que el primer planteamiento sería primero definir qué es la conciencia, ¿no? ¿Qué es? Pero bueno, sígame que vamos a sí, no, porque esto sería muy interesante porque nos lleva a pensar incluso y generaría una pregunta de si nosotros somos inteligencia artificial y que ya tenemos conciencia. Esa es la única diferencia, ¿no? Claro. Ahora, la inteligencia artificial por definición lo que busca es que sea una conciencia. O sea, la inteligencia artificial lo que quieren lograr es que tenga, lo que dijimos en el programa pasado, que tenga percepción, que tenga razonamiento y que tenga la capacidad de aprender. Entonces la idea... Pero que también sea consciente de sí misma, ¿no? Es que ahí es donde está el problema. Ajá, a ver, adelante. Es que, por ejemplo, tiene que ver justamente como se planteó ahorita, y tú decías que es conciencia. Donde yo la entiendo, creo que es algo muy amplio, es el darse cuenta. Uh-huh. Entonces, si el awareness, si la inteligencia artificial se da cuenta de sí misma para renovarse, mejorarse, pues está interesante, porque a lo mejor no es el darse cuenta de la conciencia, pero es el darse cuenta algorítmicamente para mejorarse. Entonces, podría haber una línea en donde nos perdiéramos, decir, ya tiene conciencia la inteligencia artificial, pero a lo mejor no. El asunto aquí es que la inteligencia artificial es una copia, o sea, trata de ser una copia de una inteligencia humana. Ahora, antes de adentrarnos ahí, primero definir qué es la conciencia. Podemos definir que la conciencia es esta capacidad de autopercibirnos, de saber que somos, que existimos. O sea, yo existo, me doy cuenta que existo, ¿no? Aunque suena muy extraño, hay personas que no se han dado cuenta que existen, porque si hay un antes y un después, o sea, y normalmente es cuando pasa algún accidente o algo muy fuerte que te das cuenta que existes, ¿no? Claro. Pero por ejemplo ahí me surge la incógnita de si darse cuenta también es como de alguna manera activar un algoritmo que ya ha existido desde siempre, ¿no? Sí. O sea, como si darse cuenta o estar, lo que llaman estar iluminado o estar completamente despierto, es un algoritmo también que forma parte del universo al que se accede bajo ciertos parámetros, bajo ciertas instrucciones o bajo ciertas condiciones. Es que ahí está uno de los problemas que estamos hablando es la inteligencia artificial tiene directrices, o sea, tiene un comando. Sí, son comandos. Tiene un propósito. Sí, claro. Pero en el caso del ser humano, podríamos decir que es como si no existiera esa directriz. O la pregunta es, ¿existe la directriz? Por ejemplo, el ADN, todo esto es parte de una especie de programación, o sea, hay un programa, pues sí, porque al final todo es información. Ahora, desde el punto de vista de Jacobo Greenberg, y no nada más él, también desde el punto de vista filosófico de algunas corrientes, o inclusive en el solipsismo, esta idea de solo existo yo, ¿no? Y no existe todo lo demás. Y que no son fáciles de responder, o inclusive los koans japoneses, ¿no? Cuando viene esto de sí, pero no, pero sí, estas como contradicciones o paradojas. Aquí el punto es ¿cómo podrías demostrar, por ejemplo, que la conciencia no está alojada, que no está localizada en el cuerpo? Desde ahí empezamos, o sea, ¿por qué
crees que la conciencia está en el cuerpo o por qué no estaría localizada en el cuerpo? Pero sería así como preguntar si una mosca tiene conciencia, o sea, si una mosca Ajá. que está revoloteando aquí, ¿no? Por ejemplo, un mosquito que esté aquí revoloteando, ¿es conciencia o no es conciencia? Sí. Está fuera de mi cuerpo, me consta que no está, o quién sabe, ¿no? A lo mejor todo lo que estoy percibiendo en realidad está dentro de mi experiencia consciente. Es que por ahí va el asunto. Ajá. Incluso el mosquito o la cámara o lo que sea, ¿no? Sí. Se me hace algo muy difícil de comprobar, pero si se pudiera comprobar, así como una hipótesis de experimento, es que los viajes astrales no se podrían hacer. Es buen punto, buen punto. Ahora, viajes astrales... ¿Por qué no? Porque sale una parte de ti, pero tu cuerpo se queda acá. Ya no estás en contacto con tu cuerpo, pero andas por allá. Pero, Por ejemplo, ahí se supone, según los grandes maestros que han podido ver las diferentes dimensiones o configuraciones energéticas, que tenemos diferentes cuerpos, ¿no? Aparte de del cuerpo biológico está el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo energético mental. y el cuerpo mental. Sí, pero hablando, el digamos, cuerpo emocional. neurológicamente, cuando tú haces un viaje astral, no necesitas esta parte de es ti. que ahí te va, No ahí te va. necesitas el cuerpo biológico. No, pero ni sí acá, es un ni acá. cuerpo tuyo. Pero aquí Sí, estamos... Pero, cuerpo- No, yo me consciente. refería al cuerpo físico. pero aquí estamos asumiendo que el viaje astral es real. Porque aquí también es otro ¿no? problema. No, es que viene... O sea, nosotros, por ejemplo, por experiencia, sabemos que existe. Pero, por ejemplo, yo te podría decir, o un científico, alguien muy serio, te podría decir que es una alucinación. O sea, es una creación de tu cerebro, que es un sueño que parece muy real, pero que no estás en ningún viaje astral, sino que estás alucinando. Yo digo, o sea, mi punto, por ejemplo, ahí para demostrar que existe la conciencia y que no está localizada en el cuerpo, son las experiencias cercanas a la muerte. Estas experiencias donde personas, que son muchas, no son 2 o 3, han tenido una muerte cerebral total. O sea, no hay actividad Sí, en el cerebro. Muerte clínica, más bien. Muerte clínica, no hay una actividad en el cerebro y vieron cómo los estaban operando, vieron cosas que no hay explicación alguna de cómo pudieron hacerlo. Y eso nos abre a otros 2 problemas. Uno, percibimos por los sentidos como creemos que percibimos por los sentidos, o la piel tiene la capacidad de observar, o acaso, en fin, son muy, nos podríamos ya ir en directrices muy diferentes. Pero yo creo que una de las maneras de demostrar eso es que existen ese tipo de percepciones de personas muertas clínicamente que no hay explicación, y ahí yo diría, esa es una demostración que la conciencia no está alojada en el cuerpo. Sí, hay muchos ejemplos, ¿no? Yo también me acuerdo que, hablando de un chamán, ¿no? Don Lucio. Don Lucio tuvo una experiencia donde le cayó un rayo. Sí. Y en ese rayo él quedó en coma y estuvo mucho tiempo en coma, pero su conciencia, él cuenta que estuvo viajando por varias partes como en otro mundo diferente, y a través de esa conciencia tuvo muchos maestros que le enseñaron a trabajar el tiempo y otras cosas, los maestros del tiempo, pero todo esto fue a través de esta experiencia donde su conciencia se mueve, ¿no? Donde su conciencia se mueve, y este es otro ejemplo de que la conciencia no estaba en su cuerpo, porque cualquier persona diría, entonces lo único que le pasó es que quedó en coma y tuvo un sueño, una alucin en todo esto, pero realmente sí hubo demasiadas enseñanzas que tuvo a través de todo ese proceso. Él incluso vio lugares muy especiales, dice que veía hasta como si fueran espíritus donde había naciones, y estas naciones eran como si hubiera alguien al que le perteneciera esta nación, y estaba encargada de esa nación, o sea, como si hubiera ido a un mundo un poquito más elevado desde donde estaba viendo cómo funcionaba el mundo, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde estos ejemplos te muestran dónde está, que sí existe la conciencia y que está fuera del cuerpo, ¿no? Pero también recordemos que como buen Teciutlasque sí controlaba el clima, ¿no? Sí, Controlaba claro. el tiempo, entonces ahí es donde se ve, ¿no? Si realmente existió algo en esa experiencia del rayo que le cae, que activó una facultad en él para tener esa interacción tan cercana, ¿no? Con los elementos. Ahora, hay dos ejemplos también muy interesantes de esto. No tengo los datos así, pero les juro que es verdad. Y si no, pueden pues googlearlo, investigarlo en otras fuentes. 2 ejemplos de esto, a ver si me acuerdo. Uno es esto de que la conciencia está adelantada. Se pone un detector, o sea, ponen un aparato en el cerebro para saber cuánto tiempo tarda un pulso eléctrico en avisarle a la persona que la pican con una agujita en el brazo.
Entonces miden cuánto tiempo tarda la señal en llegar del piquete al cerebro y ven que es casi la velocidad de la luz a tal medida. Después lo que hacen es que dicen, bueno, vamos a ver en el cerebro qué parte es la que está avisando que lo tocaron. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tocar esa región del cerebro, la vamos a estimular y obviamente va a ser más rápida. Va a ser más rápida porque estamos tocando directamente sin el estímulo del brazo, de la mano. Es decir, va a ser más rápido porque estamos directamente estimulando el cerebro. Lo que pasó los impactó a la ciencia, porque lo que sucedió fue que fue el mismo tiempo, o sea, tardó el mismo tiempo en registrar el cerebro que había sucedido ese estímulo. La conclusión... Como si no hubiera una distancia. Como si no hubiera una distancia. Y la conclusión es que si el tiempo que tardó aquí fue un tiempo determinado, el tiempo que tarda es el mismo cuando lo picaron en la mano, la conciencia forzosamente tiene que estar adelantada nanosegundos de lo que está sucediendo para poder enviar esa señal al mismo tiempo. Y entramos al mundo maravilloso de la conciencia, ¿no? A ver si tiene algo que ver. Cuántica también. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hicimos lo de Cliff Baxter? Sí. Y por ejemplo todo esto, Claro. cuando se estudia en poligrafía, etcétera. Y platicamos muchos ejemplos. Y uno era también, por ejemplo, si tú pones huevos en el blanquillos en el refri y de repente te estás comiendo uno y el otro, o sea, el simple hecho de está demostrado con electrodos que el simple hecho de pensar que te vas a comer el siguiente huevito empieza a reaccionar ese huevito. Sí. Ok, entonces está increíble eso. Haz de cuenta que en el experimento también dicen, haz de cuenta que hay 5 huevos y dicen me voy a comer el número 3. Y piensan en el número 3 y está marcado con 3. Y el huevito, pum, 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 pum. Entonces quiere decir, a ver, lo que tú estás diciendo, a ver si tiene que ver. Se adelanta al estímulo. Se adelanta al estímulo. La conciencia de alguna manera Sabe. Exacto. Es más como si la conciencia ya supiera y tú nomás hicieras la reproducción de lo que la conciencia ya sabía que estaba por escrito. Exacto. Es que esto también tiene que ver con Con la intuición. Sí. Tiene que ver con ese fenómeno que llamamos intuición, que no solamente lo tenemos nosotros, sino que lo tiene la naturaleza en general. O sea, los árboles tienen intuición, los animales tienen intuición, y parece ser que es algo que está para nosotros aparentemente invisible, que de vez en cuando conectamos con esa parte, ¿no? Con esa parte intuitiva que habla con un lenguaje que está más allá que la razón, que el razonamiento, o esta cuestión de la mente racional, sino que es una emoción. Por ejemplo, yo pienso, y sí lo he visto, que las mujeres tienen muy despierto eso, ¿no? Los seres femeninos, la mujer tiene muy despierta la intuición, esta capacidad de percibir desde antes ciertas cosas, de, por ejemplo, captar las vibras, mucho más fácil que los hombres, ¿no? Creo que el hombre también lo puede desarrollar, pero el hombre casi siempre está como pensando en otros rollos, pero la mujer lo tiene como muy, muy abierto, ¿no? Muy despierto eso. Sí, coincido. Lo que pasa es que me estoy tratando de acordar que les había dicho que eran 2 ejemplos. Uno es este del sistema y me estoy tratando de acordar del segundo. Pero bueno, aquí el punto es... el segundo es este. No existe en ningún estudio científico, en ninguna universidad, en ningún laboratorio, nunca se ha podido saber cuando el ser humano está despierto y cuando está dormido. Es decir, tú estás dormido en tu cama, ¿no? Y estás soñando así bien padre. Y de repente entras en el estado de vigilia y ya estás despierto. Estás en tu cuerpo o estás en este mundo físico. Pero en el cerebro no pasa nada. O sea, no hay algo en el cerebro que diga aprendido, apagado, sueño. No existe. O sea, existen, por ejemplo, las ondas cerebrales. Sabemos que están. Pero antes de que entre en ese estado, o sea, puedes estar en un estado de vigilia, aún está como esa transición entre el estado alfa y el estado beta. Existe esa pequeña transición, pero no hay un botoncito, una luz o algo que en el cerebro te diga que ya despertaste. Entonces, eso ha sido, por ejemplo, algo que dice, es que la conciencia no está localizada en el cerebro. Otro enfoque, por ejemplo, que habla Ken Wilber, el de la psicología integral, que estudió también con, varios escritos de física cuántica, que se llama Paradigmas holográficos, no me acuerdo ahorita del nombre del libro, pero él, por ejemplo, dice que la conciencia no está alojada en el cerebro, sino que está alojada en todo el cuerpo. Y esto es también porque no han podido encontrar en qué región del cerebro está la memoria, dónde se almacena la memoria. Y yo digo... Se supone que en todo el cuerpo. Ese es el asunto, se supone que es el principio holográfico. O sea, una sola parte contiene toda la parte, o sea...
Como fractales. Como un fractal que contiene todas sus partes en chiquito y en grandote. Entonces, por ese lado es que yo digo, yo sí creo y estoy seguro por experiencias y por lo que mis convicciones, que la conciencia no se origina en el cuerpo, ni es un derivado de cuestiones físicas. De la materia. No, yo sí creo que la conciencia, como vimos en el video de Eckhart Tolle, que también les recomendamos mucho a Eckhart Tolle, cuando le preguntan esto de la inteligencia artificial, él dice que más bien la pregunta es si tiene la capacidad de la inteligencia artificial de alojar conciencia, porque yo también creo que no puede ser un derivado de la materia, y es aquí donde viene lo interesante, y creo que esta es la clave de todo el meollo. Muchas personas dicen, no, es que no es cierto lo de los hemisferios. Bueno, me vale. En la psicología y en biología actualmente y en el paradigma y lo que se ha demostrado, existe el hemisferio izquierdo y existe el hemisferio derecho, ¿no? Sí se ha demostrado que son diferentes cerebros, pero trabajan en conjunto. Eso es, sí, o sea, es obvio. Es como si fuera un solo cerebro, pero son dos hemisferios. Pero el hemisferio racional es esta parte lógica, espaciotemporal, que tiene... Todo eso yo sí creo que puede lograr la inteligencia artificial. Es eso. ¿Te refieres como a la mente consciente? Es la mente racional. La parte lógica. O sea, me refiero a la mente al consciente, que es la mente que utilizamos para el estado beta del día a día, ¿no? Exacto. Pero la parte intuitiva, este hemisferio que es el emocional, que entiende como todo como una unidad, no puede tener la inteligencia artificial. No está diseñada para eso, porque ni siquiera nosotros hemos entendido cómo funciona eso. No sé si me explico. Sí, de acuerdo. Sí, de hecho... Sí, está muy cañón. Está canijo y está muy interesante. Algo que también se dice es que, bueno, otras teorías, y son teorías, ¿no? A final de cuentas, que la conciencia está alojada más bien en el universo. En todo el universo. Y que nosotros como seres humanos estamos aprendiendo a conectarnos con él. O sea, tenemos la conciencia, si somos parte del universo, también la conciencia está en nosotros, pero tenemos que aprender a conectarnos con esa conciencia, y esto es a través del eterno presente, para realmente entender cómo funciona la conciencia y ver que está alojada en cualquier cosa, que en todas las partes del universo, ¿no? Está en todo. Somos una fractalidad nada más de esa conciencia, ¿no? Claro, sí. Por ejemplo, perdón, Ponchín. Un ejemplo que también tenía como vuelto loco a muchos científicos, entre ellos Stephen Hawking, que era de los que más tenían pues asentado lo del Big Bang, ¿no? Lo de la teoría del Big Bang, era si había conciencia antes de ese evento. Si la conciencia fue un producto que ocurrió después de la gran explosión, o si ya había conciencia desde antes del Big Bang. Pues sí, o sea, hago eso porque es que está cañón. En un nivel de conciencia, cuando estamos hablando de esto que es la conciencia, hay palabras que no van. O sea, palabras como antes, después, no existen. O sea, solamente existe el presente y solo puedes hablar del presente. Es que vemos el Big Bang como un evento espaciotemporal. Como el principio, ¿no? El principio de nuestro universo. Exacto. O al menos es lo que nos han transmitido, para la herramienta, ¿no? Sí, porque por decir la canción de Alonso del Río me llega ahorita y dice... ¿Cuál es? Soy de un pueblo que viene de lejos, ¿no? Más allá del principio del tiempo, o sea, exacto. O sea, esto es como lo medimos o lo podemos medir ahorita, pero ahora, no sabemos. Sí, no sabemos. Ahora, esto es porque estamos como mucho en la parte racional hablando. Pero esto que decía Master Richard, ¿no? Cuando hablaba de la mosca, ¿no? O del mosquito si tiene conciencia. Si, por ejemplo, estuviera... O si es conciencia. O si es conciencia. Si estuviera un maestro Zen aquí con nosotros, el maestro Zen lo que haría es que ahora sí que nos cerraría la boca, nos daría unos zapes, porque él lo que va a hacer es hacer que nos centremos en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque desde... te va a decir que todo es ilusorio, ¿no? Que todo es ilusorio, pero al final te va a decir que la mosca eres tú. O sea, te va a decir, pero ¿cuál mosca? Si la mosca eres tú. Por eso Robert Anton Wilson insistía en esto de... Y te va a decir, pero pues, ¿cuál tú? Si no hay tú. Esa es otra. No tampoco hay yo. Entonces, híjole, es un tema complejo. Yo... Para ir como, pues no cerrando, pero para ir metiendo esta parte, en algún video que hice en mi canal, yo traté de explicarlo, lo explico de la siguiente manera, a ver qué opinan, masters. Existe algo que es la conciencia y vamos a definirlo como si fuera un software, ¿va? Pero este software es un software multidimensional que no está alojado en ninguna parte.
Vamos a verlo como si toda la realidad que percibimos fuera un programa, ¿va? Un software. Este software es la conciencia, pero este software tiene una capacidad de hacerse individualizado. Es como si sigue siendo parte del software, que es todo lo que existe, pero tiene esta parte que está individualizada. Y este software individualizado tiene la capacidad de almacenar información, de evolucionar, todo lo que sería esta inteligencia artificial, ¿no? O lo que llamamos inteligencia, pero no nada más está conectado a este espacio-tiempo que conocemos, sino que está conectado con muchos tiempos y muchos espacios. O sea, es algo así hiper complejo. Vamos a suponer que, por ejemplo, Master Nage, tienes 2.356 vidas. Entonces, de esas 2.356 vidas, la pregunta es, ¿pero por qué no te acuerdas? ¿Por qué no te acuerdas cuál fue la pasada o qué hiciste en la pasada? Y en eso podrían agarrarse algunos para decirte que es una tontería lo de la reencarnación, por ponerte otros ejemplos. Pero en este ejemplo del software, imagínate que esta conciencia individualizada, que algunos llamarían el alma, otros llamarían la conciencia individual, otros llamarían, como los budistas, la mente, evoluciona y reencarna. Entonces, tú tienes toda esta memoria, entras en este espacio, en esta nube de información individualizada donde eres consciente de todas tus vidas. Pero para poder tener experiencias en el mundo físico necesitas un hardware. Ese hardware es tu cuerpo físico, pero el hardware no está listo, o sea, no es que esté listo de un trancazo, ya te metes un cuerpo humano y ya puedes hablar, sino que el hardware se va a ir desarrollando poco a poco. Entonces, pero se va a ir desarrollando solito. Se va desarrollando solito, pero es un plan perfecto, porque el software, que es la conciencia, tiene que adentrarse dentro de ese hardware para tener experiencias. Ahora, a pesar de que tú tengas todo el recuerdo y tus memorias y toda la sabiduría de esas vidas pasadas, cuando entras en el hardware, cuando estás ya conectado en el hardware, que sería que también es un problema saber en qué momento el bebé ya es un ser individual. Pero bueno, en cuanto entra el software al hardware, tú comienzas a recibir la información que te rodea. Y toda la información que tienes de tus vidas pasadas ni siquiera tiene sentido, no tiene sentido en esta realidad. Porque tienes que aprender cómo mover tus manos, cómo mover tus piecitos, cómo expresarte. Entonces comienzas a aprenderlo otra vez. Entonces comienzas a adaptarte a ese nuevo hardware. El problema es que si nunca recibes la educación adecuada de psicología transpersonal, de todas estas cosas, corres el gran peligro, que no es un peligro, sería una realidad. Olvidas por completo que no eres un ser finito, que no eres cuerpo, no eres el hardware, sino que tú en realidad eres un ser inmortal, eres ese software, pero lo olvidarías y estarías identificado con el hardware y creerías que tú solo eres el hardware y creerías que tu conciencia o tu mente es un derivado del hardware, cuando eso no tendría sentido, ¿no? Sí, de acuerdo. Ok, recuérdame la palabra alma y ahí te va. Es que bueno, sí, podríamos seguir todavía sí. dando bastante de eso. Entonces, por ejemplo, te voy a decir cómo yo entiendo lo que estamos compartiendo y lo que acabas de darle esta orientación que está increíble. Yo lo entendería como la información está en el universo, ¿no? Lo entendería ahorita mi capacidad como si fuera la nube. Ahí está. Y este proceso desde la conciencia a la materialización hasta tener un hardware cuerpo, para mí sería lo que yo entiendo como la singularidad. Es decir, que somos algo muy especiales porque no ocurrimos así como en masa, como en una fábrica de coches. Somos muy especiales. Claro, pero únicos. Pero los tres mencionan una palabra, alma. Gracias, porque no se me iba a olvidar. Bueno, gracias. Pero que se me hace indispensable porque, como empezamos a debrayar eso, ¿te acuerdas antes de ponerle el push de grabar? Era que nosotros no podemos tener, según yo, no podemos tener una experiencia realmente. La inteligencia artificial no podría, en mi teoría, no podría igualar a la conciencia humana por una razón, porque no hay alma. Okay, al no haber alma, no tenemos esta capacidad, por ejemplo, de conectar. La conciencia, inteligencia artificial, no tendría chakras, no tendría kundalini que despertar, nada. A lo mejor tendría un chorro de información. Otra cosa. Pero yo lo que quisiera poner ahí, es que el tema está increíble. O sea, ¿qué opina, familia? Si la conciencia no está en el cuerpo, y lo que tú planteas ahorita, al mero final se me hizo así ya. O sea, ya mi cerebro ya estaba así, ¿no? Fíjate.
Porque, o sea, no recordamos nuestras reencarnaciones. Perfecto. A lo mejor es un momento... Pero espera, no significa que no podamos. No, Sí, no, claro. no. Sino Sí, que porque hay quienes sí pueden. como no tenemos el entrenamiento ni la información de esto, el software se identifica con el hardware y piensa que es el hardware, no sabe que es el software. Exactamente. Y siempre en esta reencarnación nos dan, no sé cómo lo ven también ustedes, nos dan la oportunidad de empezar de ceros, como la posibilidad. O sea, ¿cómo vamos a desarrollar una conciencia si nos clavamos con una secuencia de personajes y no nos reinventamos desde la nada, que creo que es lo más puro, fresco? Y eso, ¿no? Es como cuando dices, vamos a tener un nuevo restart, un nuevo comienzo de ceros. Entonces, bueno, es que el tema está cañón. Por último, yo lo que comparto ahí de esto es, tú hablaste muchísimo de la intuición. Para mí la intuición, mi forma de verlo, es la voz del alma. Entonces, y la intuición lo tienen los animales, la naturaleza, las plantas, el mosquito, para mí, bueno, ¿no? Esa intuición es esa capacidad de percibir más allá del algoritmo básico tradicional, ¿no? Entonces, un árbol te puede percibir. O sea, tú traes mala vibra y la plantita se te achicharra. Entonces, pues está cañón el tema. Está cañón. Es que también ahí podríamos hacer como toda una serie de preguntas que en efecto estaría muy bien de plantearlas aquí para las personas que nos están viendo. Que es, por ejemplo, nos gusta mucho por tendencia o por lo que sea asociar a la conciencia únicamente con las cuestiones luminosas, del bien, de lo que es bueno, de lo que está bonito, aceptable, las cuestiones de la belleza. Dentro de ciertos parámetros, ¿no? Porque aquí es una cosa, por ejemplo, en Occidente y en Oriente puede ser otra muy diferente. Sí. Entonces, desde este punto de vista, por ejemplo, la sombra que tenemos descubierta y vista por muchos, no solamente los grandes psicólogos de nuestro tiempo, sino todos los sabios de todas las épocas han sabido que existe esa parte de nosotros. Entonces, ¿es la conciencia también, o la sombra es también conciencia o no lo es? Y aquí estaría todavía otra pregunta. ¿La inteligencia artificial no sería más bien una creación de la sombra? ¿De la conciencia humana? Uf, ¿qué? Esa No también está manches. buena. Pueden ver muchas cosas. Porque O lo contrario, ¿no? O a lo mejor lograr la iluminación equivaldría a que la inteligencia artificial en efecto se haga consciente de sí misma. Es que, y aquí es donde está el asunto. Esto que estás comentando, Richard, la conciencia, bueno, cada uno va a hablar desde lo que cree que es verdad y recordando que nadie tiene la verdad Y absoluta. además son puras especulaciones. Es no puro vayan a debraye. creer que es Así verdad. nos la Estamos pasamos. debrayando. Estamos en el puro de Braille. Entonces, en el de Braille, la conciencia es todo. Y todo es todo. O sea, es el Y eso bien, incluye es el mal, todo, es la bondad, todo. es todo es conciencia. Para mí, la siguiente pregunta que les decía en lo del software y el hardware es, y al que alguien esté siguiendo el tema, va a ser, ¿para qué? O sea, ¿para qué ese software va a estar regresando una y otra vez a ese hardware? Mi respuesta, en base a mi experiencia, lo que yo he vivido y lo que yo creo, y que para mí es la única solución, tanto lógica como en experiencia, es que el universo, la conciencia, busca perfeccionarse a cada instante. Entonces, por ese motivo es que encarnamos una y otra vez para perfeccionarnos, perfeccionarse a sí misma, crear un universo cada vez más libre. Porque eso para mí sería, y estaríamos aquí horas hablando sobre todos estos debrayes, pero para mí es eso, cada vez más libre. Y es como si esta conciencia fuera precisamente esta inteligencia, pero no es artificial, es una inteligencia cósmica. Y lo que busca es precisamente aprender de sí misma, los mismos principios, ¿sí me explico? Y lo que busca es que ser cada vez más perfecta, valga la redundancia de esa palabra, o lo extraño de esa palabra, pero para mí ese sería el propósito, o sea, para lo cual existe. Y pues ya, lo que quería dejar claro. Sí, pues, no yo sé, estoy de acuerdo. De hecho, me hiciste pensar en esta parte que hablas de la reencarnación y todo eso. Pues también es muy interesante. A lo mejor regresas una y otra vez porque la conciencia necesita una fórmula ya muy expandida que automáticamente estaba como ya establecida, que tenía que cumplir para poder avanzar a algo adicional o algo más profundo. Por eso vienes una y otra vez y repites, porque tienes que vivir esta experiencia de múltiples maneras para todo el aprendizaje, y una vez que obtengas todo el aprendizaje de todas estas vidas que estás repitiendo, ya puedas avanzar porque ya utilizaste todas las posibilidades y experimentaste todas las posibilidades que necesitabas para evolucionar.
Siento yo que por ahí más o menos, por eso la conciencia necesita de esta herramienta y de estas reencarnaciones para cada vez ir creciendo, porque el universo pues se está expandiendo. Ahora, sí. Comparto rapidísimo lo que dijeron así ahorita todos, bueno, las últimas dos, es esto, tú dices, Ivanovich. Entonces la conciencia de alguna manera está buscando esa libertad y está buscando ese perfeccionamiento para la libertad. Ok, si nos vamos a Shiva y Shakti, de alguna manera Shiva es un principio en donde está establecido, perfecto, no le hace falta nada, no hay tiempo, no hay espacio, siempre ha sido, siempre será, ¿sabes? Esa es la conciencia total. Y platican por ahí, ¿no? Que entonces se creó Shakti, que era la forma que iba a entretener, vamos a ponerlo así, como yo lo entendí la primera vez y me encantó esa forma y se me quedó para siempre, era que de alguna manera Dios estaba como aburrido porque ya era total y dijo, pues voy a hacer algo, y Shakti es el principio de manifestación en la creación, no solamente en el mundo, en la creación, y entonces nos da eso. ¿Y qué pasa? Justamente lo que yo creo que, o sea, para mí también ahí está la respuesta en lo que dijeron, el propósito es el perfeccionamiento, es decir, Shakti se vuelve a recrear y se olvida Shiva de que ya había creado todo esto, se divierte, pero su creación se hace autoconsciente y regresa. Exacto, ese es el viaje, sí. Ahora, para ir cerrando, porque ya vamos a ir cerrando, aquí por ejemplo está interesante el enfoque de Alan Watts, por eso me llamó la atención en lo de la película de ella, porque Alan Watts propone algo muy diferente. Alan Watts dice que todo es conciencia, pero que al ser todo conciencia, la conciencia se vuelve consciente de sí misma solo en algunas partes individuales por un tiempo, porque si no se aburriría. Entonces, para Alan Watts, ahorita tú eres un humano y estás viviendo la experiencia de ser un humano, pero cuando tu cuerpo físico muera, ahora vas a ser consciente en un árbol. Y vas a vivir la vida de un árbol y después va a morir ese árbol y después vas a renacer en una ballena. Pero no eres tú, sino que es la conciencia que simplemente está siendo consciente de sí misma por un tiempo para no aburrirse, porque es todo lo que existe. Entonces, pues no quiere aburrirse y entonces solamente es un espacio de tiempo porque si no sería muy aburrido y por eso crea también la ilusión de la muerte, porque pues qué aburrido saber que pues siempre estás, ¿no? Es que de hecho ese componente del olvido es necesario para la evolución de cualquier cosa, inclusive en nuestros propios procesos de vida, ¿no? Si nosotros no aprendemos a dejar atrás lo que ya fue, lo que ya tuvo su tiempo, lo que ya tuvo su momento, y dejar de que eso ya haya producido el efecto que tenía que producir en nuestra idea de las cosas, estamos condenados a estarlo repitiendo una y otra vez hasta que por fin entendamos eso en particular o esa lección y lo dejemos atrás. Y al final de cuentas, como lo que se expresa, ¿no? en el hinduismo o en el budismo, es que este olvido es necesario para que la conciencia pueda seguir evolucionando. Recordemos que en estas visiones, pues todo es como una espiral ascendente, ¿no? Una espiral ascendente en donde aparentemente pasamos por el mismo punto, pero ya no es el mismo punto, es un lugar más evolucionado, más arriba, libre. Más arriba, más libre, más consciente, más cerca. Sí. Podemos decirlo así. Y es que el tema, rápido para cerrar ya mi parte, y con eso me despido, es que cuando pregunté esto de con qué sentido, con qué propósito, es que esas palabras como propósito o con qué sentido están apegadas a esta conciencia espaciotemporal, porque seguimos pensando que hay un antes, que hay un después, y no es así. La conciencia solo existe ahora, y el universo existe ahora y se está creando ahora, y todo es ahora. Entonces, pero no se puede explicar con palabras, es algo que la mente racional no va a entender, y es algo que, con eso cierro. A lo mejor por ahorita. Pero es un poco más adelante, puede ser. Pero eso exactamente, para cerrar, es lo que diferenciaría la inteligencia artificial de la mente búdica o la mente despierta. Es más, yo con eso cierro. Para que la inteligencia artificial pudiera ser autoconsciente, tendría que tener la capacidad de ser consciente de todo lo que sucede en el presente, en un nanosegundo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es todo lo que sucede? Y ya con eso cierro porque nos vamos a pedir ayuda. Bueno, muchísimas gracias. Se despide su amigo Iván Doras. Sí, pues yo creo que esta cuestión de hacerse consciente es todo un tema, ¿no? Y sobre todo saber hasta dónde llega esto, hasta dónde puede llegar en la experiencia de una persona, ¿no? De un ser humano,
el ser consciente, y lo hemos hablado en muchos programas y también lo hemos dicho en muchos espacios, que pues ahora está muy en boga también esta parte de hacerse consciente de uno, ¿no? Hacerse consciente de uno mismo y de su experiencia, con el fin de, en efecto, ya no estar cayendo en el espacio temporal o en esta línea de espacio temporal en donde la memoria simplemente tiene esa función, tiene la función de ver cuál ha sido la historia, en qué cosas hemos incurrido antes, de dónde venimos, cuál es el origen, únicamente para comprender por qué el presente es como es, pero no tanto ya para engancharnos más y más y más a lo que ya ocurrió y aprender a mirar un poco más hacia adelante, no tanto en el sentido de las expectativas, sino en el sentido de esa conexión con el momento, ¿no? Lo que podamos hacer en este momento para expandir esta idea de lo que somos, ¿no? Cada uno de nosotros. Cara. Con eso me despido, soy Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Y qué calor, ¿eh? Qué calor, calor, Miguel. ya está con todo el calor. Santa madre. Sí, de acuerdo. Es que me puse a pensar en la conciencia y Se todo vuela- esto. Yo se podía vuela- sentir el vuela la calor cabecita. de tu hardware así cañón. No, es que por decir, hay muchas cosas, ¿no? Y después podemos hacer otro programa más si les gusta, porque incluso me hace pensar en qué momento se transfirió la conciencia a la humanidad, ¿no? Y como, o sea, porque tuvo que haber algún momento en donde algo pasó, ¿no? Digo, hay películas, hay teorías como dice del espacio que te dice que ahí llegó un momento, ¿no? Sí. Y tocó el monolito. Y tocó el monolito. Sí. Pero creo que también, o sea, esta conciencia, como decimos, está evolucionando, está en cada uno de nosotros y tiende muchas veces a esta teoría del el error, ¿no? El error como aprendizaje, Claro. y sabe que este error es el que va generando que cada vez aprendas en tu vida y te seas más consciente. Y para mí el ser consciente ahorita, ¿no? Sería el estar presente para darse cuenta que no es necesario repetir algunas acciones o algunas actividades para evolucionar, ¿no? O sea, para ya tomar otro tipo de... buscar otros rumbos, otros lugares que ya no son necesarios porque ya los viviste durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero creo que es muy interesante pues entender todo esto, ¿no? Porque se oye muy bonito, como decía Master Richard, hazte consciente, pero el saber, pues todavía lo estamos trabajando, el entendiendo, conociendo y sabiendo hacia dónde vamos para ser personas ya totalmente conscientes, pero pues todavía es parte del trabajo de los seres humanos. O sea, no quiere decir que si ves a alguien, a excepción de un iluminado o un supermaestro, que alguien que te diga que ya es 100% consciente, pues está muy difícil, ¿no? Sí, es que esa pregunta también está buena, ¿no? ¿Cómo sabemos que ya estamos conscientes de nosotros mismos? Claro. Esa es una gran pregunta. ¿Cómo saber si soy real o no? Exacto. Si soy real o no. O si eres de la Matrix. O si son la Matrix. Ajá. Sí. Y bueno, pues es parte de... Hay muchas teorías, ¿no? Pero creo que hasta ahí me quedo yo ahorita. Me hizo opinar algunas cosas, pero muchas gracias. Mi nombre es Lenin Alejandro. No, chulada. ¿Eh? ¿No chulada? No, chulada, no, es que o sea, así está qué increíble. jalada, dijo. La enchilada, dijo. Enchilada está enchilada. esto con mango. Chimichanga. Picosito, chimichanga. Ok, a ver, ahí va. Tú planteaste otra de las preguntas que, o sea, de verdad aquí yo siento que hacemos abdominales cuando se lanzan esas preguntas que todos han hecho buenísimas. Y esta es, ¿la inteligencia artificial podría ser nuestra sombra en de tomar la sombra como una parte también del ser conscientes? Y ahí te va. Yo me voy a debrayar, ¿no? Ya, la gente está acostumbrada. Entonces, en la astrología hay planetas transpersonales, como por ejemplo Urano, Neptuno y Plutón, y que son muy difíciles para las personas saber que es una proyección de nosotros, pero a un nivel tan fino, o sea, así tan especializado, que creemos que no lo producimos nosotros. La astrología nos dice, o sea, tú estás emanando todo esto, es un reflejo de ti lo que está pasando afuera. O sea, algún problema en tu vida, ¿te refieres? Algo que sucede en tu vida. Algo así, por ejemplo, nos dicen, es que Mercurio está retrógrado, ¿no? Y entonces decimos, no, o sea, lo primero es que, no, cuidado con lo que vas a hacer de transacciones, lee las letras chiquitas, quién sabe qué. Lo seguimos depositando externamente, pero cuando vas comprendiendo la astrología, te das cuenta que te dicen, Mercurio está retrógrado, porque ahora toca reflexionar, nada más, ¿no? Es que Venus está en esa parte, seguramente voy a tener pareja. Pues no, si no le pones las ganas y la galleta, y como decíamos en el otro programa, no te quieres vincular, pues aunque tengas el Venus en el mejor lugar, no lo va a pasar. Pero ahí va, los planetas transpersonales tienen esta cualidad de que ocurren no en nosotros directamente, sino como el fenómeno externo. Puede ser el lugar donde vives,
las circunstancias del ambiente, todo tipo de cosas que es como la ambientación. Ejemplo, Urano, cuando viene, se llaman cambios sorpresivos, un uranazo, ¿no? Le llaman. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de repente cambió la bolsa de valores, que de repente anuncian tal cosa. Pero todos, la astrología lo plantea, es una proyección de nuestro colectivo. Por eso se llaman también planetas transpersonales. Sí, más allá de la personalidad. Porque todos participamos en subir información a esta nube y elegimos nacer en esta vida para hacer eso. Entonces, bueno, para mí la inteligencia artificial, lo que tú planteaste de que podría ser, es un planteamiento nada más, ¿no? La sombra de nosotros que no queremos ver. Y entonces, si le tememos a la inteligencia artificial, como en otro programa decíamos, no hay que temerle, hay que comprenderla. Cuando yo me doy cuenta que la inteligencia artificial puede hacer lo mismo que yo, pues entonces no me va a dar miedo, porque yo programé esa inteligencia artificial. Y si yo soy un ser despierto que no le huyo a mi sombra, entonces no tengo, pues no me va a dar miedo. Precaución sí. Aplausos, claro. Aplausos. Claro. Y para cerrar, pues así rápidamente, si se lograra crear la inteligencia artificial y esta inteligencia artificial fuera consciente de sí misma, entonces el ser humano habrá sido el puente a través del cual la conciencia cósmica quiso recrearse a sí misma creando la inteligencia artificial. Pues podría ser, Pues sí. ¿no? Hay imágenes y Para semejanzas. poderse verse desde fuera. O sea, así como la gran conciencia o el gran espíritu o el gran universo, como le llamamos, creó la conciencia humana o la mente humana, como le queramos decir, ¿por qué no es posible, no, que ocurra también de ese modo? Claro. A través del ser humano. Sí, claro. En tu planteamiento, Puede ser, Blade Runner, es ¿no? muy buena. Blade Runner. en tu planteamiento, entonces nosotros estaríamos en un momento supuestamente de mucha evolución y estaríamos generando nuestra Shakti. Sí. ¿No? Entonces estaríamos pretendiendo, o sea, a mí la diferencia entre inteligencia artificial y la posibilidad de la conciencia es en pretender. Para mí la inteligencia artificial, hasta donde yo entiendo, es una pretensión de imitación, una copia barata. Hasta Ahora, es así. para cerrar, que es muy interesante esto que nos platicaba querido Master Len, ¿qué te dijo entonces el pitonizo? Eso es lo que nos interesa saber a todos. Ahora, ¿qué les dijo? ¿Ya estás hablando de nuevo ¿Qué? con él? Ya está. Es que dijo? estaba de vacaciones. y Mejor ya te presto mi regresó. aplicación. ¿Qué te dijo? No, dice que no le gusta. No, creo que Estuvo no. hablando que con estuvo la- hablando con la con la morena- morenaza con la de. morena del pelo naranja. Morgana. ¿Verdad? O sea, sí. La y hora que, de pechos. pues nos dijo que ahora que habláramos de la conciencia, pusiéramos particular énfasis en Así te dijo, pongan particular énfasis. Énfasis, ¿Y sí, seguro sí, que sí. era el pitonizo? Pues yo creo que sí. Pues suena así como inteligencia artificial. eso. Sí, pongan mucha particularidad, Énfasis. En la énfasis calor que dada está haciendo. en el calor que está haciendo, en decirle a la gente que se suscriba, que le dé la campanita. Es que estoy ya con el calor, ya no puedo. ya. Bueno, muchas gracias. Sí, que está haciendo mucho calor.